Hola, hola, hola. Isaac, Isaac, hola, Isaac, ¿me escuchas? Isaac, hola, 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 Isaac, 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 hola, 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 Isaac, Isaac, Álvaro, ¿me compartes por acá el link de la reunión de Zoom? No sé qué pasó con ese link. No lo encuentro.
Isaac, Ahí Una ya. obra de arte. hola. Estaba hace rato silenciado y yo te estaba haciendo ahí por WhatsApp. Sí, yo aquí llegando a silenciarlo y no, a vos no te da, no me está dando el morro. O sea, arriba sí, pero a vos no, entonces me toca solamente tocarlo. Sí, no, no es el humor, sino simplemente ahí. Mira que también ya Xiomara está ahí, le tienes que dar a admitir. ¿Pero dónde está? Mira, yo te monté en el WhatsApp donde te sale. Te mandé una captura. Ya también está entrando el señor Sergio. ¿Pero Listo. dónde me entran en el chat? Sí, abajo donde dice participantes, Sí. lo abres y te despliega al lado derecho. Y ahí te salen todos. Yo ya les voy a dar entrada, que yo ya soy Hola, el don host Álvaro. acá. Aquí estoy listo, don Álvaro. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué? Bien, hermano, bien. Aquí Qué bueno. cuadrando cositas de último momento. No te afanes, tranquilo. Muy bien, listo. Entonces ya le estás dando entrada a vos, Isaac. Sí, voy a empezar yo a darle entrada a las personas para que ya sepan que les dicen que estaremos esperando y algo así. En este momento estamos en cámara, Faber y Álvaro. Son las dos Perfecto. personas que solamente están en cámara. Y ya, listo, para que ya va a entrar el primero, que es un Sergio Valencia. Xiomara es del equipo de nosotros, entonces no hay problema. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Soy Álvaro Londoño de todos.com. Estamos dando un tiempito para que las personas vayan ingresando. Ya algunas personas se encuentran en sala. Esperemos unos 5 minuticos, unos 8 minuticos para dar inicio a este webinar del día de hoy, que va a estar bien interesante.
porque Laura me dijo que puede entrar. Yo creo que va siendo hora como de iniciar, son las 4:07. Ya tenemos alrededor de unas 15, 20 personas ya conectadas. Eh, Hoy, 30 de julio, ya se nos fue este año. Quiero saludar muy gratamente en esta tarde lluviosa a todos los administradores de propiedad horizontal que nos acompañan, a los consejeros, a las demás personas que se hayan conectado a este webinar de todos.com, que ya lo venimos haciendo cada 15 días. Hace 8 días tuvimos uno sobre la aplicación de los protocolos de bioseguridad en la propiedad horizontal. Y hoy dejamos ese tema atrás, no porque no sea importante, y más hoy cuando tenemos un pico importante en nuestra ciudad o en nuestro país, sino porque el mundo no puede parar y debemos de continuar con, con un tema de desarrollo económico, desarrollo del conocimiento en todos los temas de la propiedad horizontal. Y esta pandemia nos ha dejado de alguna manera algunas tendencias, y esas tendencias son los temas digitales, los temas virtuales, la educación virtual. Nos ha dejado formas de transportarnos para evitar las aglomeraciones, el incremento de la utilización de la bicicleta como vehículo independiente o particular, ¿cierto? Y como vehículo ecológico se ha incrementado en muchas de las ciudades del mundo. Además, también ha hecho una sensibilización en todos nosotros sobre qué es lo que está sucediendo y por qué están pasando este tipo de cosas. Y eso nos ha llevado entonces a decir, venga, necesitamos un ambiente más sano. Y de ahí la pertinencia de este tema hoy, y es
¿cómo hacemos entonces en la propiedad horizontal como una célula de la sociedad para impactar el medio ambiente? Entonces, veía yo y leía a mitad de nuestra cuarentena, que ya van como 2, leía que Alemania volvió a batir su récord de utilización de energías renovables. En el 2019, el 46% de la energía en Alemania era proveniente de reservas renovables, pues, valga la redundancia, o energías renovables, perdón. En este momento estamos hablando del 52%, pospandemia, o pospandemia no, es en plena pandemia que está en Alemania. Eso nos lleva entonces a reafirmarnos en este tema y hoy queremos invitar entonces a Faber Díaz. Faber es gerente y fundador de la empresa Ambiente Soluciones. Ambiente Soluciones es una empresa que lleva 10 años. Faber es todo un experto en este tema, Faber es administrador, también es antropólogo y tiene una maestría en energías renovables. Hoy vamos a ver 3 puntos, ya Faber pues se los dirá mucho más concreto, pero va a ser todo el marco normativo, va a ser todo el tema de la infraestructura tecnológica y también vamos a mirar el modelo de financiación, porque es un modelo muy interesante donde con lo que yo dejo de pagar energía eléctrica, pues pago entonces la implementación, pero eso será el tema a tratar hoy. Faber, bienvenido. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sé que eres una persona muy ocupada en tu empresa. Quiero entonces abrirte el micrófono y permitirme, yo te abro el micrófono por acá para que por favor entonces disculpen un segundo. Disculpen un segundo que estoy aquí bregándole a abrir el micrófono a Faber y me está... Álvaro, yo creo que él directamente lo puede operar. Revisa. Faber, revisa por favor que puedas operarlo porque de aquí no me está dejando. Faber, tú estás silenciado. Tienes que Faber, quitarlo primero para poder que el host te permita activar el micrófono. activa el micrófono, por favor. Faber, yo creo que está silenciado. Debe darle el micrófono en la parte inferior izquierda. No, no logra. Yo creo que intenta llamarlo. Permítame un segundo y me disculpan el problema aquí técnico, pero algo sucede. Disculpen un segundo. Faber. Faber, ¿me escuchas? Por favor, abre tu micrófono en la parte inferior. Sí, ya está abierto el micrófono, yo creo, de Faber. Faber, ¿me escuchas?
Faber, estás al aire. Hola, Faber. Faber, ¿me escuchas? Faber, permítame un segundo. Yo creo que Faber tiene... Buenas tardes a ti, Álvaro, a todos los amables asistentes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en esta tarde, en esta fantástica comunidad de todos.com. Álvaro, estás sin micrófono. Hola, 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 Faber. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Faber, le estaba contando y pidiendo disculpas aquí a las personas que teníamos una fallita técnica acá, pero en este momento ya estamos conectados y estaba haciendo un pequeño resumen sobre lo que nos está dejando esta pandemia, y realmente lo que nos está dando esta pandemia es una sensibilización ambiental muy grande. La utilización de la bicicleta, la utilización de canales virtuales y digitales para una cantidad de trámites del estudio y una cantidad de cosas que han venido surgiendo. Y entre esos viene la transformación de la energía renovable en la propiedad horizontal. En ese sentido, por eso quisimos invitarte hoy, y te había presentado ya, te había hablado de que eras administrador, eres un antropólogo, que eso te da mucha sensibilidad, y obviamente que tienes una maestría en energías renovables y que tienes una empresa que se llama Ambiente Soluciones, y que Ambiente Soluciones pues tiene un modelo muy interesante para la propiedad horizontal y que hoy quieres contarnos. Y que tenemos 3 puntos. Los 3 puntos que vamos a tocar ahí son todo el marco normativo, todo el tema de infraestructura, ¿cierto? Para que se entienda un poco más. Y por último, pues el modelo financiero y el modelo que ese es el que nos vas a hablar, y pues no me va a extender más para poderte abrirte micrófonos y que arranquemos con la exposición. Bienvenido entonces y muchas gracias, y a todos gracias por su paciencia. Bueno, fantástico, Álvaro, por tu presentación, a todos y cada uno de los asistentes, muy amables por ser tan puntuales, muy profesionales. Hoy en esta tarde de jueves lluviosa, por cierto, aquí en Medellín y para los que están fuera de Antioquia, pero fantástico porque eso nos refresca un poco más esta jornada. Pues prácticamente, Álvaro, con su introducción das un importante avance en lo que tiene que ver con ese concepto de cambio de hábitos, eh, con lo que es la nueva orientación, con el rol que tenemos como administradores y responsables de proyectos, al administrar recursos, no solamente económicos, sino recursos en todos los sentidos. Hoy simplemente vamos a aportar en esta charla, que pretendo que sea más que un conversatorio, que sea más que temas técnicos o magistrales, sino temas muy vívidos, muy reales de lo que es el día a día en la administración de esos conjuntos, al afrontarnos en un proyecto, cómo evaluar un proyecto, cómo tener claridad y criterios al momento de tener un proyecto en mis manos, de buscarlo, de estructurarlo, de analizarlo, y todo tiene que ver con energía, ¿cierto? Y la energía puede ser o muy sutil o muy tácita. Entonces, hoy trataremos como que al final de esta charla o de este diálogo nos quede como ese concepto muy, muy desmenuzado en ese sentido, partiendo del hecho de que somos personas que tenemos diferentes conocimientos, diferentes ramas del conocimiento, pero que nos corresponde en un momento determinado administrar de nuevo esos recursos. Voy a compartir entonces con ustedes rápidamente una pantalla de una presentación muy concreta que traje para hoy. Faber, hablemos de la metodología. A ver, como nos gusta en ed2.com, las presentaciones magistrales, pues no creo que aporten mucho ahora. Vamos a hacer un conversatorio realmente. Vamos a ir conversando, vamos a ir preguntando, vos vas a ir presentando vas haciendo tu presentación, y las preguntas, por favor, por el chat me las van copiando, que yo solo las voy leyendo. Adelante, Faber, y muchas gracias. Perfecto, hermano. Pasado entonces de lo que Álvaro nos comparte y la metodología básicamente,
hoy nos atañe un poco hablar de esa energía y micropropiedad. Y la invitación que se hizo era cómo hacer de un gasto, que realmente es un gasto, una inversión rentable en el tiempo, o que realmente nos traiga unos beneficios. Y esos beneficios están pasados por el triple balance que llamamos, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Ese es el triple balance que en el marco del desarrollo sostenible se conoce y se ha determinado. Entonces, recuerden siempre, 3 aspectos como 3 patas de una mesa que son relevantes para el momento de tomar decisiones y acciones. Una reflexión que me ha llamado poderosamente la atención en mi vida y ha regido mi vida. Este pensador que todos conocemos alguna vez pensó qué es lo que hace que el mundo se mueva. Y al final llegó a una conclusión muy sabia y es la fuerza de voluntad. Muchas personas en el pasado pensaban que era el fuego, el aire, el agua o las cosas que básicamente veíamos. Pero este hombre fue más allá y entendió que era la voluntad. Hoy por voluntad estamos aquí. Hoy por voluntad hemos hecho lo que hemos hecho en el pasado y por voluntad se hará en el presente y se hará en el futuro lo que tengamos que hacer como personas en el futuro. Empiezo haciendo una reflexión, Álvaro, teniendo en cuenta esa dinámica que planteas, y es entonces, ¿qué es energía? Para que ustedes, los asistentes, vayan pensando y lo coloquen como definición o en el chat o levanten la mano. Esperemos un poco que pase la siguiente imagen. ¿Qué es eso de energía? Para que vayan pensando y para motivarnos un poco a esa reflexión, quien responda o tenga acertadamente esa definición, pues se llevará un dispositivo cargador solar para celulares. Hoy el que esté en la calle y se quede sin energía es como complicado, difícil. Entonces, para que vayan pensando y vayan escribiendo por el chat, Álvaro me ayuda viendo en el chat las respuestas, o si alguien levanta la mano o alguien quiere hablar, lo puede hacer, pero se lleva un espectacular cargador solar. No digo el costo para no infartarlos, pero es un gran dispositivo y desde todos.com se los hará llegar al ganador o al que corresponda a esa respuesta. Bueno, no sé por qué no me pasa la imagen, la pantalla. Entonces, quien se quiere ganar un cargador, hagamos las preguntas. Los veo muy tímidos. Avancemos. Ahí está la pantalla. Ahí está la pantalla. Si no, queremos que pregunten para ustedes, ¿qué es la energía? ¿Qué es energía, Álvaro? ¿Qué es energía? ¿Qué es energía? ¿Quién se atreve a responder medianamente cualquiera que sea la respuesta? Se vale buscar en Google, se vale ayudas, lo que quieran. ¿Alguien escribió en el chat? Todavía no me han escrito. Ahí lo respondió. Yo vi a Carlos Javier Mesa y Xiomara Quintero hicieron una respuesta. Carlos Javier fue el primero que respondió y voy a leer lo que respondió. Dice, es la capacidad de la materia de producir trabajo. Listo, se vale. Eso es la definición de Google. Una definición rápida de pastel. Fantástico. Carlos por tu aporte, Xiomara igualmente. Roosevelt habla de la capacidad para realizar trabajo y energía es una fuerza con capacidad de transformación. Excelente. Entonces miren la reflexión. Si es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo, entonces los seres humanos, ¿por qué tenemos que trabajar por conseguir dinero? Si la materia ya resolvió eso por nosotros. ¿Sí ven la paradoja de las cosas? Cuando al contrario, tenemos que poner a la energía a producir y a trabajar para nosotros. No como está pensado hoy en el mundo o la civilización moderna, es que tenemos que trabajar, al contrario, poner nuestro cuerpo a producir, nuestro cerebro a producir para generar dinero. ¿Sí ven esa reflexión? Hay como una antítesis allí, pero hay una lógica relacionada con esto. Entonces, a partir de esto, energía son muchas cosas. Hoy podemos hablar de energía sutil, energía espiritual. La energía tiene muchas formas y muchas manifestaciones, pero ojo, la materia claramente utiliza esa energía para producir un trabajo. Entonces me parece muy pertinente que no hubiésemos hecho esta reflexión para a partir de allí descubrir esta presentación. Carlos, entonces tendrás tu premio
tu reconocimiento o tu regalo, tu obsequio a través de todos.com lo vas a recibir en la oficina o en tu casa donde tú digas. Listo, muchas gracias por responder. Bueno. Vamos a avanzar con esa pantalla. Entonces, ¿qué es transición energética? Definitivamente es eso. Eso es un cambio estructural a largo plazo. El mundo, o la humanidad durante muchos años, o entre todas las épocas de la humanidad, ha vivido siempre de cambios y transformaciones. Siempre. Y los seres humanos le hemos puesto nombre como revoluciones, cambios cíclicos, originados por cambios del medio ambiente, de la naturaleza, o antrópicos generados por el hombre, básicamente. Pero ¿qué es eso de transición energética? Ya sabemos entonces qué es energía y sabemos que transición es cambio. Entonces es un cambio hacia la nueva energía. Y ya se los dije. Y esa nueva energía no necesariamente es la que yo tenga que invertir para generar ese esfuerzo y que retorne de nuevo para mí, sino tal vez esa nueva forma de energía que es aprovechada y utilizada para que al contrario me sirva y me favorezca. En ese sentido, en Colombia, la forma como explotamos la energía y a nivel mundial es diferente. Nuestro país es un país muy rico en recursos naturales y energéticos. Casi que Colombia es una potencia mundial en recursos, ¿cierto? Más que en otras cosas. Pero pocas veces utilizamos esos recursos a nuestro favor. La diferencia entre un buen administrador y uno que no lo es tanto es la manera como usa los recursos. Entonces, nuestro país, principalmente, como nos llega la energía que usamos nosotros para hacer que las cosas se muevan o que funcionen, es generada principalmente por hidroenergía o generación hidráulica. Sí, proyectos como Hidroituango o proyectos de represas a gran escala, porque Colombia es rico en agua. Y al ser rico en agua, pues sería un poco obvio o no acertado no aprovechar ese recurso. Pero en segundo lugar, la energía que llega a nuestras casas, que puede ser generada de diferentes maneras, lo ocupa la térmica, que es generada a partir de la explotación de gas o petróleo o combustibles fósiles. Eso se genera un proceso físico-químico y al final nosotros recibimos eso como energía, pero es transparente la manera como lo traemos. Después está la térmica, la generación por gas, después el gas, el carbón, el diésel y al final hay un ítem que se llama no convencionales. Y las no convencionales, ¿qué significa? Aquellas que no son muy usadas o que no son comúnmente usadas o explotadas, ya sea porque el país no las utiliza o ya sea porque el mercado no las demanda. Entonces, ya que estamos hablando de mercado, ¿qué es entonces ese mercado de la energía? El señor administrador de una unidad residencial le llega la factura de servicios públicos y al llegarle la factura de servicios públicos es un usuario de la energía. Correcto. Este mercado de la energía tiene tres actores principales. Primero, un generador de energía, que es el que se encarga de tomar esos recursos que están disponibles, transformarlos y disponerlos a modo de energía eléctrica. Segundo, hay un transportador de energía. Así como hay autopistas para carros, hay quienes transportan energía. Y adivinen quién. En Colombia solamente hay una empresa que hace esta labor. En Colombia hay contadas con los dedos de la mano los que hacen esta función de generar, contados con los dedos de esta mano los que hacen esta función, y después se une a esa cadena o a ese mercado lo que se llaman los comercializadores o operadores de esa energía. Esos tres son los actores principales y a su vez en la mitad tienen, o en la parte superior, un actor muy esencial que es el gobierno, que es el que se encarga de establecer las reglas de juego para que esos actores funcionen. Pero adivinen qué, esos tres actores necesitan un cuarto actor que es muy relevante en la cadena sobre el cual se soporta todo el mercado. Ese cuarto actor sale y es el consumidor de energía. O sea, ustedes, yo y cada una de las personas que somos usuarios de esa energía para cualquier destinación o uso que tengamos. Entendiendo cómo se comporta el mercado y entendiendo eso que ustedes están viendo que es la matriz energética, tenemos dos elementos fundamentales y esenciales para ubicarme en el contexto de lo que yo puedo hacer.
Entonces la pregunta es, ¿quién es el protagonista de este mercado? ¿El actor 1, el 2, el 3 o el 4? Segundo premio entonces de la tarde de hoy, para que no nos durmamos. Segundo cargador solar, para que rápidamente en el chat me digan, de esos 4 actores que yo anuncio, ¿cuáles creen ustedes que es el protagonista de novela de todo este papel? A ver, Álvaro, ¿quién va respondiendo? ¿Quién es el primero que responde? Vamos a ver, por aquí todavía no me llegan al chat las primeras respuestas. Animémonos pues por el segundo cargador solar. ¿Quién es el protagonista de este mercado, de esos 4 actores que yo mencioné? O sea, ¿quién es el que sin él no se mueve todo, no se engrana todo, no se estructura todo el sistema, no se mueve el sistema? Sin ese actor protagonista o protagónico de novela. ¿Listo? A ver quién va a responder. Roosevelt Alejandro Botero Mejía dice que el usuario. Roosevelt, dices que el cuarto entonces, el que yo anuncié, el cuarto. Perfecto. Estás acertado, porque ese es el que soporta todo el mercado, es el usuario, ¿cierto? Muchas personas hasta hoy podrán haber entendido que era el que generaba, o incluso el recurso energético, o el gobierno. No, realmente este mercado de la energía en el país y en el mundo entero se mueve a partir del usuario. Pero, oh, sorpresa, el usuario, que hace parte fundamental de la cadena del eslabón, no tiene capacidad de hacer que esta cadena gire como él quiera. No, en Colombia hay una regulación que se establece por una junta o una mesa que se toman decisiones. El usuario sí tiene representación, pero su representación no tiene la capacidad de transformar el sector. ¿Cómo lo hace el usuario o el usuario cómo ejerce ese poder de ser papel protagónico en la cadena o en el mercado energético? Exigiendo mejor servicio y pagando, ¿cierto? Es la única manera como el usuario hoy tiene voz y voto. Imagínense en un mundo, si yo les dijera a ustedes que desde ese celular pudiesen ustedes pagar no solamente la cuenta de servicios públicos, sino escoger la tarifa que va a pagar y el tipo de energía que va a utilizar, y que al final a usted, aparte de que saque el dinero de su banco, le llegue dinero por esa energía. ¿Cómo sería ese mundo, hipotéticamente hablando, si usted tuviera el poder de manejar todo ese mercado, esa demanda o esa bolsa de energía con su celular a discreción? Cierto que sería muy interesante y muy ventajoso y muy valioso para nosotros. Pues sí, eso ya existe en otros países, países europeos o como Estados Unidos, donde en un estado como California, las personas pueden tener hasta 10 o 12 formas de comprar energía. Y en algunas ocasiones no tienen que pagar por esa energía, porque se produce más energía que la gente puede consumir. Por tanto, hay un superávit de energía. Y eso favorece a ese cuarto actor de la cadena. Entonces, sería muy relevante uno hacer parte de un mercado que tenga esas características y esas ventajas para los consumidores y para las personas, ¿correcto? A ver, disculpe que interrumpo. Entonces, ¿la respuesta de Roosevelt es buena o no? Es excelente, porque Roosevelt habló de que el cuarto protagonista, que es el que se soporta todo el mercado, es el cuarto actor, perdón, es el verdadero protagonista. Entonces está acertado en la respuesta, va a obtener entonces su cargador solar. Ok. Faber, yo te hago una pregunta sobre la propiedad horizontal en los centros comerciales. Yo tengo entendido que lo que estás hablando en el mercado o en la oferta de energía, de acuerdo a un número de kilobytes, pues las personas pueden comprar en bolsa energía, ¿cierto? Y no comprarle al comercializador directo, sino que compran en bolsa, ¿cierto? ¿Es posible eso? Sí, es posible esto. No obstante, Álvaro, eso es posible con 2 características. Uno, cuando usted es un gran consumidor de energía, o sea, gran es un volumen importante de energía que usted compra en bloque para un año o para muchos años. O 2, cuando usted hace parte de un mercado en el que la energía es un commodity importante o un insumo importante para la transformación, y por tanto usted puede ir donde cualquiera de esos actores y ir a negociar directamente con ellos. Eso solamente se ve en el sector industrial. En el sector residencial o comercial, que es donde están la mayoría de nuestros negocios, de nuestros proyectos, el que administramos, nosotros no tenemos la capacidad de negociar con ese operador de red. ¿Por qué? Porque no cumplimos esos 2 requisitos. No compramos un gran volumen de energía ni utilizamos esa energía para la explotación de proyectos productivos que puedan tener subsidios o beneficios.
Entonces simplemente somos protagonistas pasivos de la cadena en este momento, tal cual como están las cosas en su copropiedad. Por eso la energía es un gasto. Pero recuerden que hoy vamos a hablar, o estamos hablando de por qué esa energía se puede convertir en una gran oportunidad para nosotros. Entonces, en ese sentido, Álvaro, hay gente o usuarios que pueden comprar en bolsa, lo hacen a través de un comercializador. Ese comercializador sí tiene varios usuarios pequeños, se junta en bloque con esos usuarios y ese comercializador presenta una mejor tarifa a ese comprador. Pero a ese comercializador le exigen comprar un alto volumen, por tanto, él también tiene que entregar un alto volumen de esa energía garantizada en un año. Entonces, muchas veces las copropiedades no son sujetas de este tipo de negociación en bolsa de energía porque su volumen es muy limitado comparado con otras grandes industrias. Básicamente, en Colombia, quienes más consumen energía es el sector residencial porque es mucha base de toda la población. Le continúa el sector comercial y luego el sector industrial. Muchas veces eso se cambia, el industrial es superior y viceversa. En este momento, a partir de esta situación coyuntural que vive el país y el mundo entero, hay mucha producción de energía, la demanda bajó porque hay muchas empresas cerradas, pero aumentó en un sector como el sector residencial. Pero, oh, sorpresa, a nadie le ha llegado en la cuenta de servicios públicos una mejor tarifa por esa realidad. Simplemente seguimos pagando lo mismo o al contrario, vamos a pagar más. ¿Por qué? Porque el mercado de energía en Colombia está regido por una ley que se llama oferta y demanda, que es la ley de mercado. ¿Qué significa? La energía no está indexada a otra variable de mercado, a IPC o a costos de bajar y disminuir. No, está indexada a unas variables de ese mercado particular reglamentado por el gobierno nacional. Álvaro, lo tienes claro ahí con esa pregunta, ¿correcto? Sí, claro, está claro. Está claro que la energía a veces uno, como no la vemos, no entendemos muy bien ese producto y ese servicio. Y naturalmente se produce, tiene un transporte, tiene una distribución y obviamente tiene una comercialización, tiene los cuatro ítems pues, de cualquier negocio. Y no lo entendemos porque obviamente como que no lo vemos, ¿cierto? Y siempre uno ve la energía es cuando uno conecta, es tanto que la gente dice se fue la luz y no dicen que se fue la energía. Y es porque no la vemos, lo vemos es palpable la energía o cuando se mueven las cosas. Y aquí lo importante es comenzar entonces a entender este tema para poder tener criterios como administradores y definir el norte de nuestras propiedades horizontales, porque cada vez toma más relevancia ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos y este es un recurso grande que se lleva en los presupuestos de una PH, ¿cierto? Entonces hay que migrar a esas nuevas tecnologías que nos permitan hacer más viable la propiedad horizontal. Perfecto, Álvaro. Mira, en el mundo se ha hablado de energía 1.0, 2 y 3.0, así como se habla con el cambio tecnológico que se ha vivido las telecomunicaciones, también energía se habla de esto. 1.0 es lo que ya narré anteriormente, donde todos estamos como actores pasivos y consumimos energía. 2.0 es donde simplemente ya puedo yo tomar relevancia e incursionar con nuevas tecnologías y ser protagonista en el uso de esas tecnologías. Y 3.0 es donde yo ya puedo interactuar con la red, ¿cierto? No solamente de manera pasiva, sino también siendo productor o siendo un actor protagónico en este caso. Y para allá va el mundo y para allá estamos entrando nosotros en esa fase. Y es muy bueno que cada una de las personas que estamos en esta reunión comprendamos de que la energía es una aliada para el crecimiento y el desarrollo de un país y que la energía, por ejemplo, para sus conjuntos o sus proyectos y sus edificios o para sus casas, hoy simplemente es una cuenta más que yo pago. O sea, la energía no la podemos seguir viendo como ese papelito que me llega y yo lo pago. No, la energía la tenemos que empezar a ver como una aliada por la cual yo puedo generar crecimiento y valor. Hay muchas formas de hacerlo. Cuando hablaste de luz, la luz es una forma de aprovechamiento de la energía, ¿cierto? Y a partir de allí, entendiendo eso que yo puedo aprovechar de ella, puedo entender de que es una aliada y es una oportunidad de generar ingresos. Ustedes dirán, este señor está hablando como Robert Kiyosaki, que habla de ingresos pasivos, de que el dinero trabaja para uno y no uno para él. Es algo así como eso, pero cómo se logra y cómo se hace. Ahí lo estamos viendo y vamos a dar ejemplos tácitos. Hay una problemática que todos sabemos, que hay un planeta caliente y abarrotado. Hoy somos 7.500 o 7.700 millones de personas. Se espera que en el 2050 seamos un poco más de 9.200 millones de personas. Entonces yo hago una pregunta, Álvaro. ¿Tú crees que a futuro se va a consumir más o se va a consumir menos energía?
No, yo diría que es directamente proporcional el número de personas al número de energía ¿cierto? Que vamos a consumir. Lo que tenemos que cambiar es el paradigma. Claro. Entonces, si se va a consumir más energía porque hay más personas y cada vez hay más personas de clase baja que plaza la media y clase media que plaza la alta, ¿qué hace cuando una persona está de clase baja y plaza media? Compra más electrodomésticos, vehículos, consume más, demanda más recursos. Cuando una persona está de clase media y pasa alta, igualmente sucede lo mismo. Entonces, porque tiene más poder adquisitivo y por ende va a poder mantener infraestructuras más costosas. Ese es el principio de la ineficiencia operacional. Cuando yo puedo más, gasto más. Pero el principio de la eficiencia operacional es lo mínimo con lo máximo. ¿Cómo yo hago lo máximo con lo mínimo que tengo? Entonces, si la tendencia es que haya más aumento del consumo energético o demanda de energía, habrá más entonces disminución del costo de la energía, sabiendo que hay que hacer más generación para poder atender demanda. ¿Qué crees tú? ¿Que el balance va a estar a que yo baje el costo o que me llegue más barato la energía o que al contrario se me incremente porque tengo que hacer más esfuerzo aquí los que están en ese mercado de energía para generar la energía que la gente va a necesitar? ¿Qué crees? ¿Que va a bajar la energía o que va a subir? No, pensaría yo que la energía se incrementa, tendería a incrementarse, porque cada vez desarrollar proyectos es mucho más difícil, más exigente y sabemos que pues, de alguna manera la forma fácil de producir energía sería fósil y ahora no vamos a no es la tendencia a producir energía fósil, sino energías limpias. Y en ese sentido, que no sé, que no es, no, lo que estoy diciendo no quiere decir que sea sostenible, pero tendemos a producir energías mucho más baratas porque si no, no serían sostenibles, ¿cierto? Pero vamos hacia allá, porque si no, no vamos a acabar con el planeta. Si vamos a seguirnos basando en energías ¿qué? Fósiles. Yo estoy seguro que muchos que estamos en esta reunión nos tocó bailar en una sola baldosa. Entonces, en esa época se pagó la energía a 100 pesos de hoy. En los últimos 20 años en Colombia se ha incrementado la energía en promedio entre el 8 y el 15%. En 20 años nunca hemos recibido una disminución de tarifa. Eso no lo hemos visto. Entonces, eso es una prueba de que vamos para arriba. El cambio climático se habla mucho en estos días y hoy son muy conscientes de esos problemas ambientales, no solamente porque estamos sensibilizados, hay un cambio tal vez de energía, de frecuencia de era, pero principalmente porque las generaciones que vienen están cada vez más informadas y son más conscientes de sus hábitos y sus realidades. Se cree que el mundo va a cambiar y va a subir 2 grados la temperatura. ¿Eso qué implica? Que haya unos desplazados ecológicos o ambientales o climáticos. Va a haber más desplazados por problemas del medio ambiente que desplazados por guerras. De hecho, la tercera parte de la población vive en las zonas ribereñas o costeras del mar, de mares, y el mar va subiendo cada vez más su nivel a partir de consecuencia del cambio climático. Por tanto, esas personas tienen que buscar otro tipo de tierras. Un ejemplo claro es que la isla de San Andrés espera que en el 2030 ya se pierda cerca del 80% de las playas que conocimos. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces no habrá ni recursos ni capacidades técnicas humanas operativas para solucionar ese problema. Solamente hay herramientas y elementos y alternativas para que eso suceda o disminuir ese impacto. Uno, la capacidad que tengamos de adaptarnos. Y dos, la capacidad que tengamos de tomar acción frente a esos cambios, esos fenómenos que vienen. Hoy en el mundo se habla de que por cada impacto o cada uso o cada efecto que yo tenga, genero una huella. ¿Cómo así? El hecho de que nos levantamos, comamos, utilicemos un celular, hagamos llamadas, todo lo que llamamos vida confortable y como nos comportamos hoy, genera un impacto. Ser consciente de eso o no, marca la gran diferencia. Si soy consciente de eso, pues tengo que tomar una responsabilidad y es mitigar los efectos de mi huella, de mi impacto. ¿Y cómo lo mitigo? Hay muchas maneras, o sembrando árboles, 2, o compensando, o 3, devolviéndole a la naturaleza lo que la naturaleza ha dado y ha hecho por mí. Un ejemplo de esto es cuando le preguntamos a cualquier niño, hagan ese ejercicio en su casa con niños de menos de 10 años y pregúntele, papi, mami, ven para acá, ¿tú sabes de dónde viene el agua? La mayoría te van a dar dos respuestas. Los más informados te dicen,
viene de la llave. Y los poco informados te dicen viene del cielo, ¿cierto? Pero ninguno o muy pocos tendrán la capacidad de decir que el agua se origina de un páramo, de ese páramo va a un lago, un acuífero, y después del acuífero viene a través de un tubo a nuestras ciudades. La diferencia entre el niño 1 y el niño 2 o el niño 3 es la capacidad de conciencia que tengan. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros que somos administradores de recursos, si tenemos conciencia o no, eso es lo relevante a la hora de analizar o determinar un proyecto. Entonces, ese impacto ambiental está siempre presente por cada acción que tengamos. Discúlpame, Faber, te interrumpo. Yo soy muy reiterativo en esta cifra, pero es que me llamó mucho la atención cuando la conocí. En el censo del 2019, o sea, el año pasado, la propiedad horizontal en Colombia equivale al 60%, o sea, la propiedad horizontal en Colombia equivale al 60% de todas las construcciones. Vos estás hablando de impacto. Entonces uno dice, bueno, este tema arranca denso y uno a veces entiende, comienza a entender la energía, ¿cierto? Y es bueno entenderlo porque ¿cuál sería la reducción de ese impacto, ¿cierto? Si bien nos decías que en este momento el mayor consumo de energía es residencial, entonces ¿cómo sería la reducción del impacto y la mitigación del impacto si tuviéramos energías en este momento renovables? Sería mucho y posiblemente esas afectaciones que estás hablando comenzarían a mitigarse o a reducirse. Y si eso lo hicieran todas las ciudades, las grandes densificaciones. Nosotros ya tenemos en el área metropolitana de Medellín aproximadamente 3.900.000, en Bogotá tienen alrededor de 8 millones y pico de personas, ¿cierto? Cali tiene alrededor de 2.800.000, o sea que son nuestras grandes ciudades. Barranquilla aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Entonces, si impactáramos esas ciudades que cada vez la población el año pasado siempre había sido 60-40, el 60% vivía en la ruralidad, el 40% en las ciudades, y el año pasado se pasó hizo el cambio a 60-50, como 52-48 creo que es, y ya el 52% de la población en el mundo, esas 7.700 millones de personas, viven en ciudades. Entonces, esto es para allá, esto no es para que lo comencemos a pensar, si es que es muy difícil. No, es para allá, para comenzar a conocer y a tomar acción sobre estos temas, porque es que nos van a beneficiar económicamente, social y ambientalmente, como decías en ese triada que ahorita nos mencionabas. Adelante, Faber. Perfecto, Álvaro. Basados en esta premisa, y es que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. La ropa que tenemos puesta fue hecha gracias a máquinas que demandaron energía, ¿cierto? Los alimentos que consumimos son máquinas que procesaron. Entonces es una transformación de la energía. Ese 80% de la población en el 2050 será urbana. Y la densificación y la urbanización agresiva que estamos viviendo va a ser muy, muy fuerte y muy demandante de recursos. Al punto de que si no entramos en conciencia con esta problemática, van a pasar dos cosas. La primera es que nos va a empezar a costar y a doler. ¿Por qué? Porque como por conciencia no hemos hecho las cosas voluntariamente, nos toca hacerla obligatoriamente. Y esa obligatoriedad va a demandar de nosotros inversión. Entonces, la tendencia futura en los países del tercer mundo de transición como Colombia o los países desarrollados es empezar a trabajar un régimen de compensación. ¿Qué significa? A usted le van a empezar a medir la huella del impacto que tenga, no solamente como persona, sino como conglomerado. Entonces, a los apartamentos, a las unidades les van a empezar a exigir, venga, calcúleme su huella de carbono y dígame cuál es el impacto. Cuando ya se calcula ese impacto, o usted presenta acciones que mitiguen ese impacto, o paga un impuesto o un valor por ese impacto si no quiere hacer acciones. Faber. Y eso ya empieza a costar dinero, y eso es una realidad, y en el área metropolitana de Medellín ya hay acuerdos orientados hacia ese sentido. En el año 2025, 2030, eso ya será del cotidiano, y es la manera como nos volvemos corresponsables o de alguna manera empezamos a cambiar conciencia. Okay. Faber, me dice Aníbal Vázquez Monsalve, ¿sería conveniente que el gobierno dictara normas para que los proyectos nuevos de propiedad horizontal contemplen la instalación del sistema de energía solar? Entonces, sobre esa pregunta que hace Aníbal, me parece muy importante, y es porque cada vez que analizamos en las mesas de propiedad horizontal que se hacen en la lonja y en otras agremiaciones, entendemos que en el clúster inmobiliario
el último que recibe la construcción es el administrador y el administrador se queda con él 40 años, ¿cierto? Y él no tiene injerencia ni en el diseño ni en la construcción, cuando el que sabe de construir y de propiedad horizontal es el administrador, porque el administrador es el que enfrenta los errores de diseño. Y estoy hablando de los constructores y los diseñadores no mal, porque ellos no saben, ellos construyen, ellos son diseñadores y constructores y tienen escuelas. Entonces llegó el momento de encadenar el administrador, ¿cierto?, con ese constructor, para que le diga cómo construir. Digamos, ya nos dimos cuenta en esta pandemia que tenemos más, que necesitamos más viviendas para vivir, ¿cierto? Y quien creyera ya para trabajar, en estos días me veía unos videos del real estate, ¿cierto?, en Inglaterra y en los Estados Unidos, y cómo ya comenzaron a pensar los diseñadores con estos cambios que nos dejó la pandemia, de tener unas nuevas estructuras en las viviendas, viviendas con oficinas, viviendas, edificios que tengan abajo, o sea, no integrada la oficina, pero sí abajo, en otro piso, ¿cierto? Y eso va a demandar unas cargas energéticas diferentes. Entonces, sobre lo que nos dice aquí nuestro participante, es eso. ¿Deberá entonces el Estado direccionar eso para que sea concebida desde el inicio? Perfecto, Álvaro. Yo ya ahorita en un instante les voy a compartir un video de un proyecto en Florida, en el centro de la Florida, se llama Hampton Ranch. Es una villa que va a albergar a 75,000 personas. Cuando lo vean, estoy seguro de que van a querer vivir allí o invertir allí. Y se van a sorprender de los valores como yo me sorprendí, pero ahorita les hablaré un poco de eso rápidamente. Definitivamente el Estado, también hay que clarificar algo. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. O sea, el Estado somos toda la sociedad en organización y conformación. Y el gobierno simplemente es el poder político que nosotros como ciudadanos delegamos en periodos determinados. Entonces el Estado colombiano tiene mucha normativa, tiene mucha legislación, muchas leyes determinadas por el Congreso, por los órganos que determinan el orden constitucional o la normativa en Colombia, pero la aplicación es la que está faltando o fallando. Colombia es el país que más tratados firma a nivel internacional. Colombia es el país que está en acuerdos internacionales de todo tipo, pero no es el país que haga control de la aplicación de las leyes. Entonces aquí los constructores van por un lado, los futuros habitantes van por otro lado, la normativa va por un lado y quienes regulan o legislan van por otro lado. Parece una torre de Babel. No obstante, ya se están dando cambios y transformaciones culturales a partir de todas estas evidencias que vienen y a partir de las nuevas sensibilizaciones. Casos prácticos como construcciones sostenibles, donde involucran materiales ecoeficientes, diseños atractivos y eficientes que de alguna manera logran disminución de costos a futuro. Aquí hay un proyecto en Medellín que se llamaba o se llama el Nuevo Naranjal, que en su momento cuando se presentó a la ciudadanía era un proyecto que iba a tener una eficiencia en el uso y el aprovechamiento de los residuos. Es decir, los edificios iban a tener o van a tener o tienen un chute para residuos sólidos no recuperados, otro para residuos sólidos recuperables, eficiencia energética y toda una cantidad de variables ajustadas a la norma colombiana. Era más costoso la implementación de esto desde el inicio, pero al final en X tiempo iba a ser mucho más atractivo o va a ser más atractivo la recuperación o la eficiencia de ese edificio. Al final, quien invirtiera como habitante de ese edificio, al final iba a tener unos beneficios de no mitigación de esos impactos ambientales y eficiencias en costos operacionales. Muchos de ustedes se encuentran cuando llegan a las unidades residenciales que simplemente reciben la unidad del constructor por primera vez, o si llegan después a administrarla y se encuentran que tienen que ir a pagar un montón de costos de mantenimiento asociados a las ineficiencias que no se tuvieron en cuenta en la construcción. ¿Por qué? Porque al constructor lo que le interesa es construir más barato, o sea, más eficiente y más rápido, y lógicamente eso es más rentable para él. Pero ¿qué le interesaría al futuro comprador? Tener una propiedad que al menos sea ecoamigable o más eficiente. Entonces es un balance entre costo de implementación y beneficio del comprador. Pero la legislación ya existe, pero realmente al Estado le falta es finalmente hacer orden y verificar que sí se cumplan las normativas que existen. Ya de hecho, ya existen normas tanto para el constructor como normas para el futuro habitante, pero al final en este momento la cadena, ¿en quién está soportada? Está soportada en ustedes que son los consumidores finales. Mire, Álvaro, esta es la imagen de Víctor Hugo, un pensador y filósofo
que habló y pensó sobre esto antes de que viéramos este hecatombe que tenemos ahora de altos costos, de ineficiencia, de contaminación, de polución. Y él dijo, primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y con los animales, ¿cierto? Porque eso no ha existido. Nosotros hemos sido muy demandantes de recursos y esos recursos cada vez más no están ilimitados, ¿correcto? Faber, yo pensaría que si pasábamos, tiene responsabilidad social y sus actores. Son las 4, no te quiero acosar, pero para que vamos llevando el tiempo, son las 4:54 y tenemos más o menos hasta las 5:30. Listo. Sí, para que vamos un poquito agilizando, que está muy interesante, pero para ir llegando al tema, ¿cierto? Hoy de la normatividad y de los 3 temas que le hemos planteado. Listo, perfecto, Álvaro. Entonces voy a pasar rápidamente a compartirles el video que tanto les hablé, porque les voy a compartir un proyecto que beneficia a 5 actores de la cadena de manera razonable y que es viable vivirlo y tenerlo como un ejemplo, no solamente de cara a lo que vivimos ahora en el presente, sino a lo que el futuro en Antioquia o en Colombia se va a empezar a ver el desarrollo inmobiliario, para tener esa conciencia y cómo un proyecto hoy que no es eficiente o tan atractivo puede ir haciendo migraciones hacia ese sentido. Voy a compartir un poco la presentación. Bueno, antes de eso, hay unos retos arquitectónicos o retos de construcción, como lo hablamos. Hay clientes con mayor gusto por construcciones innovadoras y naturales, gente que está buscando espacios con confort y arquitecturas verdes, y las principales necesidades como la iluminación, la energía, el acondicionamiento del aire y la temperatura del agua con fuentes renovables cada vez va a ser más demandante. Entonces está el usuario demandándolo y el constructor pensando en él. Pero ¿qué pasa con los proyectos que al contrario son ineficientes y que al contrario demandan más recursos, como la mayoría de proyectos que estamos administrando todos? Tenemos que invertir mucho dinero para mantenerlos y operarlos en el mes. A ver, yo creo, interrumpiéndote, y hay un ejemplo muy claro y son las transiciones. O sea, en el momento, lo que no es ecoambiental, pues sigue teniendo un valor. Pero en medida que pase el tiempo, ese valor de metro cuadrado, si vamos a hablar de la copropiedad, va a perder valor, ¿cierto? El valor del metro cuadrado en unos, no sé, yo no sé pronosticar, no soy un futurólogo, ¿cierto? Pero pensaría uno que en unos 10, 15 años posiblemente el